Un saludo a todos ustedes. Bien, para los profesionales de áreas de recursos humanos, hoy lo que voy a mostrarles es el tema de cómo se realiza en plan de sueldos, el tema del descuento por inasistencias y también veremos cómo es el tratamiento que se tiene que realizar al tema de las licencias sin goce de haber. Hay diferencias entre estos dos y su tratamiento es diferente cuando se lo tiene que calcular en la planilla de sueldos. Lo más importante que quiero reflejar es evitar cometer algunos errores al hacer los cálculos y al trasladar este tipo de descuentos en la planilla de sueldos. Descuento por inasistencia. Hay que ver cuál es su diferencia con la licencia sin goce de haberes. Para esto vamos a hacer una breve contextualización. El descuento por inasistencia, por ejemplo, se lo hace por un jornal de trabajo, que esto se calcula del haber básico. Como máximo se podría descontar a un trabajador hasta 6 días por mes, porque si aplicamos el artículo 9 del reglamento a la Ley General del Trabajo y la resolución ministerial 447, una inasistencia por más de 6 días ya es considerado abandono. Mientras que la licencia sin goce de haberes debe ser solicitada por el trabajador con carta, solo cuando no tenga vacaciones para usar. Muchos no lo saben, pero debe ser calculada sobre el sueldo neto del haber básico del trabajador. No hay un límite para dar este tipo de licencias, puede ser por un mes o 30 días, ¿no? O más, ya que depende del empleador el aceptar o rechazar la solicitud realizada por el trabajador en el cual éste pide ausentarse de la empresa. Con eso en mente, para realizar este descuento debemos calcular cuánto es el jornal diario o el haber básico diario. Usaremos el ejemplo de nuestra planilla de sueldos donde hay un haber básico de 6.000 bolivianos. Ya que todas las empresas manejamos mes comercial de 30 días, si lo dividimos en su haber a 30 días, recibiría un jornal de 200 bolivianos. Si este trabajador se hubiese faltado injustificadamente 2 días, la empresa puede descontarle 400 bolivianos en la planilla de sueldos. Hasta ahí la figura es conocida. Pero hay que evitar un error común que se da en pequeñas empresas o que lo cometen algunos gerentes poco preparados en el tema de planilla de sueldos. Para comprender este error, usaremos el mismo ejemplo anterior donde el trabajador tiene un haber básico de 6.000 bolivianos y que se faltó injustificadamente 2 días y corresponde descontarle 400 bolivianos. Es un error si este descuento lo aplicamos directamente al haber básico. Es decir, que en la planilla, en vez de figurar 6.000, le hagan figurar solo 5.400 por 28 días. Este error es común, pero no tanto por recursos humanos, sino por aceptar el sistema. Hay muchos softwares o sistemas de planillas o de nóminas que calculan el haber básico en función de los días del mes. Vamos a decir que esa figura es una verdad a medias. El haber básico sí puede estar calculado en función de los días solo en dos casos. Cuando un trabajador ingresa, por decir, este trabajador hubiera ingresado a medio mes ganando 6.000, pues entonces recibe los 6.000, sino medio sueldo porque entró a medio mes, 3.000. O usando este ejemplo de aquí de los 28 días, imaginemos que esta persona ha sido desvinculada el 28 del mes. No se le va a pagar los 6.000 porque no completó el mes, sino estos 5.400. En esos dos casos, el haber básico tiene que estar en función de los días del mes. Pero si es por caso de inasistencias, no. Tiene que seguir figurando su haber básico, sí podríamos decir que solo trabajo 28 días. ¿Por qué? El sistema de planillas tiene que mantener el haber básico para respetar el 100% de lo que es el contrato de trabajo. De tal forma que también el total ganado se mantenga al 100% para que los descuentos laborales y lo propio, los aportes patronales, también se hagan sobre la base del 100% y no estén disminuidos. Por lo cual, la multa que tenemos de 400 bolivianos lo vamos a descontar al sueldo neto, que podría estar en una columna que diga multas y sanciones. Hay que aclarar que este tipo de descuentos contablemente deben ser una cuenta de pasivo y que se va a ir acumulando en la gestión junto con los minutos de retraso para usarlos en favor de los trabajadores, que normalmente se lo conoce con el nombre de fondo social y muchas veces es el que se usa para la compra del canastón navideño. Actualmente el fondo social, al menos en el sector privado, lo aplican como una política interna, porque antes estaba normado cuando estaba vigente la resolución administrativa 651 del Ministerio de Trabajo, que en su anexo nos decía lo siguiente: las multas y sanciones, que podrían ser inasistencias, descuento por inasistencias o por minutos de retraso, por citar dos ejemplos importantes, irán acumuladas a una cuenta bancaria aperturada a nombre de los trabajadores. Eso
prácticamente no he visto ningún caso. Tal vez un sindicato, si como tiene personalidad jurídica, podría abrir una cuenta bancaria para que se vaya depositando ahí este tipo de descuentos. Pero la mayoría de las empresas lo que hace es manejarlo como un pasivo para después usarlo, como dice, en actividades sociales, culturales y deportivas u otras, pero siempre en favor de los trabajadores. Que esa es la lógica, porque la empresa no se está ahorrando nada en este gasto. La última parte de esta normativa que también nos dice que las ausencias injustificadas del trabajador podrían ser imputadas por el patrono a cuenta de vacación. Efectivamente, en esta figura tenemos el artículo 34 del reglamento de la Ley General del Trabajo que nos dice que las ausencias injustificadas podrán, y lo he puesto en mayúsculas, ser imputadas por el patrono al periodo de vacación anual. Y otra vez digo podrán. O sea, es decir, que en mi ejemplo de este caso, donde se faltó 2 días, optamos como empleadores en descontarle 400 bolivianos o en vez de descontarle y evitar eso, lo pasamos a cuenta de vacación. Pero es una decisión que faculta el artículo 34 al patrón, es decir, al empleador, no al trabajador. Y eso es bien importante aclararlo porque hay empresas donde a veces el trabajador o sindicatos, ambos, pueden llegar a creerse dueños de la empresa o dueños de las decisiones. Lamentablemente, en el caso de los sindicatos, el bajo nivel de formación que tienen se nota cuando no conocen la Ley General del Trabajo. Prácticamente trabajan ellos o se manejan por intuición. Es decir, creen mucho que lo que piensan ya es un derecho. ¿Ya? Y muchas veces puede pasar de que ese trabajador diga, no quiero que me descuenten porque la ley dice que más bien se vaya a cuenta de vacaciones. La ley no dice eso. De hecho, dice el reglamento, la ley. Y esa facultad no la decide el trabajador, la decide el empleador, si quiere o no imputar la cuenta de vacación. ¿Ya? Y es muy importante tomar en cuenta. Entonces, esos son los parámetros para la ausencia injustificada. Esto nos da paso para lo que son las licencias sin goce de haberes. Manteniendo el mismo ejemplo del trabajador que gana 6.000 bolivianos de haber básico, aplicaremos los siguientes supuestos: que el trabajador solo tiene una antigüedad de 10 meses, está cursando un posgrado virtual de España y el próximo mes tiene que viajar a ese país para asistir a un módulo presencial que va a durar medio mes. Lamentablemente todavía no tiene vacaciones, por lo que solicita una licencia sin goce de haberes de 15 días que amablemente la empresa acepta. Bajo esta figura, cuando se aplican solicitudes del trabajador, porque estas no puede imponer la empresa o el empleador, la licencia sin goce de haberes a veces genera ciertos paradigmas. Uno de esos es, por ejemplo, decir que yo como empresa, en vez de gastar en su sueldo todo, tengo que disminuir mi gasto porque hay una licencia sin el goce de ese haber y de esa remuneración, que esa es una verdad a medias. Pero justo por aplicar esto quieren descontar directamente al haber básico. Otros dicen, no, respetaremos el haber básico y descontaremos la licencia en otra parte de la planilla que puede ser en otros descuentos. Cabe aclarar que las licencias sin goce de haberes no van al fondo social, porque no es una multa, no es una sanción. Es un tratamiento donde la empresa sí no va a gastar todo lo que tenía que gastar en sueldos en esta persona, sí. El cálculo del haber básico es el problema. Entonces vámonos al primer error. No es correcto malinterpretar entonces el término de licencia sin goce de haberes de forma literal. Es decir, descontarle directamente, en mi ejemplo, esos 15 días directamente al haber básico. Como gana 6.000 por 30 días, pero ha pedido 15 días de licencia sin goce de haberes, muchos a veces le descuentan eso directamente en la planilla al comienzo en el haber básico y como en este ejemplo vemos, en vez de pagar 6.000, pagan 3.000. Esto genera un pequeño problema. Las retenciones laborales y también los aportes patronales han disminuido y vamos a poder ser objeto de observaciones en cuanto esto se detecte, por ejemplo, por la caja. Y aunque la empresa diga, pero es correcto que yo me ahorre el gasto porque es una licencia de goce de haberes, es una verdad a medias. El tratamiento tiene que ser diferente. A ver, si nos vamos con este ejemplo, gana 6.200 bolivianos por día como jornal. Un segundo error que se comete en algunas empresas es calcular la licencia sin goce de haberes de estos 15 días sobre este jornal. O sea, 15 días por 200 nos da 3.000. Y descuentan estos 3.000 en otros descuentos, que muchas empresas hacen esto en este tipo de licencias. Siguen manteniendo el haber básico al 100%, lo cual está bien, porque el total ganado se mantiene al 100% para los descuentos laborales, pero al sueldo neto le descuentan 3.000, y aquí es un error.
no tiene que ser 3.000, porque esto está calculado sobre el jornal diario o sobre el haber básico diario, ¿ya? Y no debe ser así. Pero entonces, ¿cuál es la figura correcta? En realidad es el tratamiento calcular la licencia sin goce de haberes, pero no del jornal, sino del sueldo neto. En este ejemplo, gana 6.000 menos el aporte de la gestora del 12.71, su sueldo neto es 5.237,40. Eso, entre 30 días por día, el sueldo neto es 174,58. Si eso lo multiplicamos por 15 días, tendríamos que descontarle 2.618,70. Eso es lo que realmente debe ir en la planilla de sueldos, en una columna que sea específicamente para estos casos, ¿no? Licencia sin goce de haberes. Como esta es la mitad del sueldo neto, por eso el mismo monto, es decir, el otro 50% es el líquido pagable. Esta es la figura correcta. Y para los que están siguiendo este video hasta este punto y dudan de esta parte, modificaremos el ejemplo. ¿Qué tal si la licencia no fuera de 15 días, sino fuera por todo el mes, por 30 días? Eso implica entonces entender que como es licencia sin goce de haberes, líquido pagable sería cero, ¿no ve? Y mantenemos igual que gana 6.000, mantenemos al 100% esto, hacemos el descuento de la gestora y tenemos ese sueldo neto. El sueldo neto habíamos dicho que diariamente es 174,58. Si eso lo multiplico por 30 días va a ser lo mismo, pues 5.237,40. Es el mismo valor del sueldo neto. Si estos dos se restan, líquido pagable cero. Y es correcto. Pues. Porque si aquí hubiera puesto por 30 días 6.000, al restar al sueldo neto el trabajador me saldría debiendo plata. Y esa figura no se puede dar. Entonces es por eso que el líquido pagable, para que se haga cero, si fuera todo el mes, en este caso hipotético, siempre se calcula las licencias sin goce de haber del sueldo neto, de tal forma de que respetamos el haber básico según contrato. Efectivamente, entonces, esa debe ser la parte que debemos entender y entender también que la empresa nos va a reclamar y decir, yo me tengo que ahorrar el gasto del sueldo, pero también tengo que entender que tengo que completar y mantener el total ganado al 100% para las cotizaciones laborales y patronales. ¿Cómo hago esto? Bueno, para esto entenderemos la siguiente figura. Si esta fuera la figura normal solo de este trabajador, es decir, tiene un solo haber básico, no tiene ni horas extras, ni comisiones, ni bono de antigüedad, su total ganado también va a ser 6.000. Y si no tuviera más solicitudes, ni descuentos sin goce de haberes, ni asistencias, solo descontamos los descuentos de la gestora del 12.71 y su líquido pagable sería igual a su sueldo neto, como vemos en el ejemplo. Contablemente, el gasto de esta persona, si fuera el único trabajador, sería una cuenta de egresos por sueldos y salarios de 30 días, 6.000, contra una cuenta de pasivo por los descuentos laborales que estamos haciendo. Y el líquido pagable sería lo que pagamos con cheque o en caja de ahorros, ¿no? Así sería el asiento contable normal. Con eso en mente veremos cómo sería la figura de este asiento normal que está aquí, pero ahora metiendo la licencia sin goce de haberes de 30 días, donde hemos dicho líquido pagable cero. Y es cierto, la empresa se tiene que usar esta parte, porque no le tiene que pagar por días que no asistió, pero sí tiene que mantener las cotizaciones laborales y patronales para mantener la relación laboral, porque la persona no se está desvinculando. Con eso en mente, esto debería ser lo correcto contablemente. El sueldo sigue siendo 6.000, los aportes patronales siguen siendo los 762,60, que está en el primer asiento de arriba, pero en el primer asiento estamos pagando con banco el líquido pagable, que era igual al sueldo neto. En este caso, la licencia sin goce de haberes va a ser igual que el sueldo neto, porque se está pidiendo 30 días de licencia. Entonces, ya no pagamos contra banco, sino la misma cuenta de egreso lo abonamos por la licencia sin goce de haber de 5.237,40. Si este fuera el único trabajador, nuestra cuenta de egresos, en realidad, si hacemos una resta, ya no estamos gastando 6.000, solo estamos gastando 762,60, la diferencia, ¿no? Seguimos gastando, pero ya no al 100%. Por eso es una licencia sin goce de haberes, y así debería ser el tratamiento. Pero hay algunos puntos importantes que tenemos que aclarar. En mi ejemplo, este señor no tenía bono de antigüedad. ¿Qué pasaría
si tuviera bono de antigüedad. ¿Ya? Porque en el ejemplo no había, solo ganaba haber básico 6.000 y ese sueldo neto calculado después de los descuentos de la gestora también era lo que le hemos descontado de la licencia. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera tenido un bono de antigüedad? Veamos la figura. Aquí no hay bono de antigüedad, pero aquí sí. Gana 6.000, su bono de antigüedad al momento del video, el salario mínimo nacional está en 3.300 bolivianos, por lo cual un bono de antigüedad de la primera escala del 5% sería 495. Su total ganado ya no es 6.000, sino 6.495, hacemos los descuentos de ley y su sueldo neto es 5.669,49. Pero fíjense que la licencia sin goce de haber sigue siendo el mismo que calculado en el primer ejemplo de arriba. ¿Por qué? Porque la licencia sin goce de haberes se la calcula del sueldo neto del haber básico, no del total ganado. Es decir, aunque él pida licencia sin goce de haberes por todo el mes, tiene que seguir recibiendo líquido pagable su bono de antigüedad, porque eso no puede descontarse. Es igual que las inasistencias que hemos visto hace un momento. Las inasistencias se hacen sobre el haber básico, sí, pero no sobre el total ganado. No se le descuenta por inasistencia su bono de antigüedad. Aquí tampoco. Puede pedir la licencia sin goce de haberes, como estamos viendo, por todo el mes, sí, y tal vez no reciba el haber básico neto, pero sí va a recibir bono de antigüedad neto, es decir, menos los descuentos de la gestora, en este ejemplo 434,09. El asiento contable para esto sería que el sueldo se sigue manteniendo del total ganado al 100% por 30 días, 6.495. Abonamos el pasivo de los aportes laborales que estamos descontando, los 825,51, y nuevamente abonamos la cuenta de egreso para el sueldo neto de haber básico por la licencia de 30 días, ¿no? 5.237,40, pero igual vamos a pagar, en este caso, el bono de antigüedad, eso no lo pierde. Bien, con eso habríamos concluido, espero sus comentarios y hasta otra oportunidad.